proceso de inmunidad de rebaño. 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. También llevando el mensaje insistente e incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Quisiera empezar nuestro espacio haciendo el balance del día de hoy relacionado con el COVID-19. Colombia llega ya a la cifra acumulada de 10.716.322 pruebas realizadas. Los casos positivos acumulados a la fecha son 2.179.641 y los recuperados son 2.065.209. Hoy tuvimos 9.741 y subimos también en el porcentaje al 94.7% de recuperación. Los casos activos en Colombia siguen disminuyendo. Hoy son 51.082 versus el día de ayer que eran 54.818. Del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 95.9% ha estado atendido en casa, el 0.9% en algún tipo de hospitalización y el 0.16% en unidad de cuidado intensivo. El día de hoy se adelantaron 61.161 pruebas y se registraron 6.294 casos positivos, una positividad del 10.3%, la más baja que hemos registrado en el año. También encontramos que el 62.6% de los casos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Hoy se registraron 250 fallecidos por COVID-19 y le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos. Pero quisiéramos también destacar que el 58.5% de estos casos letales estuvieron también concentrados en 5 municipios. Mundialmente se acumulan ya 107.631.068 casos. Los casos activos son 25.477.755. Los recuperados son 60.197.581 y el mundo llega a 2.362.735 fallecidos. Hoy vamos a ver una historia de recuperación. Grace Bustillo. Ella es gerente de una sucursal de un banco, una mujer joven que fue agredida por esta enfermedad y nos cuenta cómo la vivió, cómo salió adelante y cuál es su recomendación para la familia colombiana. Grace Bustillo Ramírez, 32 años, gerente de entidad bancaria, recuperada de COVID-19. Y para mí fue una sorpresa ver mi examen positivo porque tenía todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo, en la oficina, un cajero de la oficina que manejo salió positivo. Entonces, como fue en inicio del primer pico de la pandemia, pues nos mandaron a hacer exámenes a todos. Pide a los colombianos que crean que existe la enfermedad. No importa que uno no tenga síntomas, que crea que no tenga relación con alguien que tenga síntomas, todos debemos cuidarnos porque así como me pasó a mí, fui una persona positiva asintomática. Aislada en casa, cumplió con su tratamiento. La EPS estuvo muy pendiente de mi estado de salud,
me llamaban, me preguntaban cómo estaba, y hasta que hicieron el cierre de la historia clínica. Y envía un mensaje a los médicos. Un agradecimiento, un abrazo fraterno, que Papito Dios siga regalándoles mucha fortaleza, mucha sabiduría para atender con mucho amor a todas esas personas que llegan desesperadas y sin conocimiento de esta enfermedad. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Ahí le agradecemos a Grace ese testimonio, y también tenemos al doctor Edison David Castillo, que nos comparte desde la óptica de quien ha estado también en los servicios de enfermería y atención en primera línea. ¿Cómo fue su experiencia con el COVID-19? ¿Qué lecciones le deja a él? Y también qué le quiere transmitir a la familia colombiana para que en la autoprotección y al cuidar a los demás también entendamos que protegemos a los profesionales de la salud. Mi nombre es Edison David Enciso Molina, soy enfermero general de la Unidad de Cuidados Intensivos de San Vicente Fundación Río Negro. Mi vida actualmente es llena de retos, de nuevas oportunidades y de esperanza al futuro. Considero que las medidas que debemos rescatar y permanecer son el lavado de manos y el uso de tapabocas hasta que logremos tener un adecuado control del virus y de toda esta situación que se nos ha presentado. La evolución del sistema de salud ha sido dinámica, constante, oportuna, llena de oportunidades hacia un adecuado servicio, adaptándonos a las necesidades y al entorno que actualmente se nos presenta. Los retos a futuro son seguir siendo empáticos, seguir pensando en el otro como una mano amiga y un apoyo incondicional a toda esta situación que a futuro nos va a generar mucho aprendizaje. Sobre la vacuna le diría a las personas que no bajen la guardia. La vacuna es una medida que nos va a permitir protegernos, pero no va a garantizar que finalice esto aún. Debemos seguir atentos al aislamiento, al uso de las medidas preventivas y pensar que la vacuna va a ser parte de la solución, no la solución total. Agradezco a todos mis compañeros, a mi grupo de trabajo, a las personas que nos rodean, que nos han brindado una mano amiga, un abrazo fuerte y cálido para seguir adelante, para seguir con ánimo, para seguir con esa sonrisa que se expresa a través de los ojos y que esperamos en algún futuro podamos expresar con un simple gracias. Vemos ese importante testimonio, y también el PAEF sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional, subsidiando 40-50% del salario mínimo legal mensual. Para esos trabajadores vinculados a empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy un caso muy interesante de un sector de nuestro corazón, sector de los taxistas. Taxi Individual, una empresa que gracias al PAEF ha protegido el empleo de cerca de 2.500 conductores. El taxi individual no fue ajena a esta pandemia del COVID-19. En buena hora el presidente Duque lanza este programa para que nos podamos postular a él este tipo de empresas. Se han beneficiado 2.500 conductores en promedio mensual. Esto ya llevamos 6 meses, ha sido de gran apoyo, era fundamental, ha sido de gran aporte para nuestros conductores. Este es un gran premio al empleo formal. Quienes cotizaban a la seguridad social son quienes están logrando acceder a este beneficio cumpliendo con todos los requisitos. Yo pienso que esta formalidad, la legalidad, permite el desarrollo del país y hacer las cosas bien. Como lo ha indicado el presidente Duque, la invitación es al autocuidado, a acatar todas las recomendaciones de las autoridades, ese uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, toda la desinfección de superficies. De verdad que ante esta realidad somos optimistas, responsables, resilientes. Continuaremos con todo el ánimo haciendo empresa, contribuyendo al desarrollo de nuestra región, de nuestro Valle de Aburrá, como lo hemos hecho los últimos 30 años. Importante testimonio de cómo el PAEF sigue llegando
a toda Colombia. Y también está con nosotros hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hoy vamos a seguir abordando preguntas de los ciudadanos sobre vacunación, pero vamos a hablar también de la distribución, cómo está pensada la distribución territorialmente de las vacunas. Pero no puedo dejar de llevarles a ustedes el mensaje de que a pesar de que empiece el próximo 20 de febrero el programa de vacunación, debemos ser muy claros en que este año tenemos que seguir con tapabocas, distanciamiento, protocolos y evitando aglomeraciones. Nuestra meta es llegar a esos 35 millones de colombianos, a ese 70% de la población para tener inmunidad colectiva, pero cada uno de nosotros debe seguir con estas reglas. Así que es muy importante que ustedes vean el mensaje de autocuidado aún empezando el programa de vacunación. Si bien en el país estamos a puertas de iniciar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, debemos mantener las medidas de bioseguridad para seguir reduciendo el contagio y de esta manera evitar que más personas mueran por el virus. Con el 70% de la población que recibe estos biológicos, podremos llegar a ese término que se ha vuelto tan común por estos días y durante la pandemia, la inmunidad de rebaño. Ahora, la tarea de todos se debe enfocar en convencer a esas personas que dudan de la vacunación, en cómo entregarles herramientas, evidencia y conocimiento para que sepan que las vacunas han sido un avance sumamente importante en la salud pública mundial. Por eso, reiteramos que mientras avanza el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, debemos mantener las medidas de autocuidado de las que siempre hemos hablado. Lavar nuestras manos con frecuencia, mantener el distanciamiento físico, estar en espacios ventilados y seguir utilizando correctamente el tapabocas. Aunque la inmunización es nuestro mejor mecanismo para superar la pandemia, mientras llegamos a esa meta de vacunar al 70% de la población, todos debemos seguir aportando desde nuestro rol y lo hacemos manteniendo las medidas. Sí, señor presidente, señora vicepresidenta y compañeros ministros y colombianos, es evidente que nosotros vamos a tener que hacer todo un proceso de distribución de vacunas a nivel territorial, a nivel de los departamentos y distritos del país donde están los centros de acopio, y esto tendrá que hacerse seguramente etapa por etapa. En cada etapa ahí tenemos unos grupos característicos, por ejemplo en la etapa 1 el personal de salud y también el personal o las personas mayores de 80 años. Hoy tuvimos una reunión de la instancia asesora de vacunas, que es la entidad, el grupo, la comisión que nos apoya en toda la toma de decisión para el tema de vacunas en el país, al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. En la instancia se discutieron cuáles son las mejores formas de hacer la distribución y se aprobó que esta distribución se haga de acuerdo a cada departamento, a cada territorio, de acuerdo con la proporción de población en el respectivo grupo que se tenga dentro de cada entidad territorial, para que ellos mismos, a partir de los criterios y unas recomendaciones que haga el Ministerio, plantee todo el tema de la distribución al interior de su departamento. Eso es muy importante porque este va a ser un trabajo donde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, da pautas, pero los entes territoriales asumen responsabilidades muy importantes, ya que ellos son los rectores de la salud en su respectivo municipio, y al igual que lo hemos hecho en otros temas de la pandemia, hay una combinación de trabajo entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, siempre dentro del mejor ámbito de la colaboración. Para lograr la mejor distribución tenemos que tener información necesaria y suficiente para poder establecer las fórmulas de prorrateo de distribución, o sea, las proporciones con las cuales se distribuye cada departamento, y ahí la actualización de las bases de datos es muy importante. En el caso de trabajadores de la salud, como había prometido el día de ayer, se publicaron las bases de datos con el primer personal que nos habían entregado, asignado los diferentes gerentes de las EPS, de las IPS a nivel territorial, y ya tenemos el volumen, un gran volumen de cobertura de esta población. Sin embargo, nos preocupa que vemos en esta base de datos muchos personal de la salud, pero menos representado el personal de todo el personal de apoyo, camilleros, celadores, personas que recepcionistas, personas que hacen toda la limpieza y proveen alimentación dentro de los servicios. Es muy importante y queremos hacer un llamado a los gerentes de las IPS a nivel nacional que durante esta semana, al final de esta semana y la próxima semana, antes del 20, nos estén actualizando al máximo nivel las bases de datos de trabajadores de la salud para
poder, una vez llegue la vacuna, empezar un operativo y cubrirlo más rápidamente y lo más efectivamente a esa población. De manera que es muy importante esa integración de ese trabajo y le pedimos a los entes territoriales que nos apoyen mucho en ese proceso. Una vez tenemos la base de datos, se da el proceso de las fórmulas de asignación, se entregan a los departamentos, llega a los centros de acopio, la vacuna a los departamentos y distritos del país, como hemos dicho extensamente son 37, y a partir de ello se da la distribución a las IPS que hacen el respectivo agendamiento, y en el caso de trabajadores de la salud iniciarán por vacunar su propio personal. Este es un mensaje muy importante para el país, porque evidentemente vamos a demostrar los trabajadores de la salud nuestra confianza y credibilidad en la vacuna, y los vamos a vacunar para poder demostrarle también a los colombianos que la vacuna es eficaz y segura. Pero es importante contar con toda la información, señor presidente, de nuestro llamado en el día de hoy. Muchas gracias, ministro Fernando, y qué bueno también que podamos compartir con los colombianos una vez más este mensaje. ¿Cómo es la etapa, cómo es el proceso paso a paso, etapa a etapa en la vacunación en nuestro país? Veamos. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante, por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se hará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos y luego a la sala de espera previo a la vacunación. El siguiente paso es el consentimiento informado. Expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En ese momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico y el personal de salud capacitado le responderá. En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura. En PayWeb cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación. Lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de 2 dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Sí, es muy claro el video y nos sirve para tener en cuenta todos los procesos que vamos a estar enfrentando todos los colombianos para tener la vacunación, desde el agendamiento y lo que se va a dar dentro de las diferentes instituciones de salud. Esta es una vacuna que, por ejemplo, requiere que la persona, después de que sea aplicada la vacuna, que sea administrada, entre en un periodo de observación de 15 a 30 minutos, sentada y espera que se espera a ver la posibilidad de si hay alguna reacción adversa, que son muy poco frecuentes. También es muy importante que se tenga toda la ruta demarcada dentro de las instituciones. Nosotros hemos entregado una señalética que estaremos actualizando también el día lunes para empezar a tener todas las señales y que la gente tenga clarísimo desde la eslogan cuál es el programa de vacunación, cuáles son, cómo se guía y como son muchas veces se da dentro de hospitales, cuál es la ruta que se debe seguir dentro del hospital para tener la menor aglomeración de personas dentro de las instituciones hospitalarias. También muy importante, como hemos dicho, pueden haber operativos extramurales por fuera de la institución hospitalaria y dentro de esos casos también toda esta señales, eslogans que se van a dar, se tienen ya para poder hacer la respectiva información a la población sobre la vacuna. Recordar, siempre dentro del entorno de mi vacuna hay información que es importante para todos los colombianos. Hay un área de documentación donde se pueden consultar documentos que nos ilustran sobre todas las condiciones de seguridad de la vacuna, sobre el proceso de aplicación y los cuidados que evidentemente tenemos que tener para tener tener el proceso de vacunación segura. Muchísimas gracias, ministro. Y una vez más lo voy a invitar a que veamos las preguntas que nos ha enviado la ciudadanía. Así que empecemos con la primera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jan Fernández y mi pregunta sería: ¿en qué se diferencia esta vacuna de las demás vacunas? Qué buena la pregunta que nos hace Jan, ministro. Yo creo que es importante contarle ya que en Colombia se adelanta regularmente el plan ampliado de inmunización, a través del cual se aplican alrededor de 25 millones de vacunas aproximadamente para 10 millones de personas. Ahí se cubren varias
preventivas de patologías y, por supuesto, cuando hablamos de este plan de vacunación frente al COVID-19, está construido sobre las lecciones aprendidas y la capacidad logística que tenemos en el plan ampliado de inmunización. Esta es una vacuna eficaz, es una vacuna segura, pero obviamente es una vacuna que está orientada para esta nueva patología del COVID-19. Desde el punto de vista médico, Fernando, ¿qué le dirías a Jan? Son vacunas muy similares, los riesgos de las vacunas realmente en adultos, niños son muy parecidas. Es muy importante tener en cuenta que esta vacuna no solo plantea el tema de la inmunidad de rebaño, la vacuna también reduce el contagio, pero quizás lo más importante de la vacuna que se aplica para el COVID-19 es que reduce la severidad de la enfermedad. Muchas veces es una vacuna un poco parecida a la vacuna de la influenza, en el sentido que la vacuna de la influenza no es que le haga que uno le dé menos gripas, sino que la gripa que le dé sea mucho menos severa que la gripa que uno sufriría si no tuviera la vacuna. De manera que los beneficios de esta vacuna COVID-19 son reducir el contagio, generar inmunidad de rebaño, pero también muy importante reducir la severidad de la enfermedad y por tanto la mortalidad. Por eso esa reducción de mortalidad nos ayuda a pasar la página del COVID-19 y por eso los criterios de priorización que hemos adoptado, señor presidente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es José Puerto. Quisiera preguntar si la vacuna tiene todos esos efectos malos que dicen en redes. José, y lo que podríamos decir es que todas las vacunas tienen algunos efectos que son un pequeño brote, un pequeño dolor o algo de malestar general, y eso ocurre regularmente con muchas vacunas. Ahora el ministro va a hablar desde el punto de vista médico, pero lo cierto es que cosas que hemos visto en las redes son puras noticias falsas, que la gente se muere después de que le apliquen la vacuna, dicen algunos, y eso hemos visto en las noticias falsas en muchos lugares del mundo, y hemos visto también la reacción contundente del personal médico de la OMS. Otros dicen que las vacunas traen un chip para estar monitoreando a las personas, carreta, eso no pasa. Tercero, otras personas dicen que es para quitarle efectos reproductivos a la población, tampoco, eso también es carreta. Hemos visto muchas noticias falsas en las redes y lo cierto es que lo más importante en esto es tomar la decisión siempre basado en la ciencia. Por eso cuando se ha hablado por parte de la autoridad sanitaria, efectividad y también seguridad de la vacuna. Ministro Fernando. Sí, de todas las intervenciones preventivas y terapéuticas que existen en medicina, el grupo de las vacunas son las que tienen la menor cantidad de efectos secundarios y las menores condiciones de severidad, porque en general lo que se inyectan son virus atenuados, muertos, proteínas, elementos que no tienen un efecto activo, sino que generan un proceso de inmunidad dentro del organismo y incrementan la capacidad de respuesta del organismo, capacidades que son naturales, no son inducidas a través de una acción específica sobre el cuerpo, sino sobre el sistema inmunitario para generar esa posibilidad de protección. Hay mucha noticia falsa, como dice el presidente, además hay movimientos en el mundo muy interesados en hacer que la gente no se vacune por problemas de concepción errónea del conocimiento científico. Se llama movimiento antivacunas y lo importante aquí es que los colombianos tengan claro que esas informaciones no generan ningún bienestar, sino buscan generar efectos dañinos sobre la población. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Gloria Salinas y quisiera saber quién vigilará que se cumpla todo el plan que han dicho esta semana. Gloria, en eso estamos trabajando Gobierno Nacional con las Secretarías de Salud de departamentos y municipios, estamos trabajando con EPS y IPS y por supuesto hay un plan de vacunación que está definido, estará como ya lo hemos expresado en Prevención y Acción sujeto al decreto que ya expedimos para que se cumpla a cabalidad. Quien no lo cumpla estará sujeto también de sanciones, inclusive penales, pero claramente tenemos la supervisión permanente de la Superintendencia de Salud para garantizar en su función de inspección y vigilancia que el plan se esté cumpliendo a cabalidad por parte de todos los agentes del sistema de salud. Ministro Fernando, ¿qué más le dirías a Gloria Salinas? A Gloria, para que esté tranquila, nuestra actuación como funcionarios públicos, desde el Gobierno Nacional hasta nivel territorial, hasta el último municipio, está sujeto a la vigilancia, inspección y acciones disciplinarias por parte de la Procuraduría y la Contraloría, que ya conformaron una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo para poder vigilar
todo el proceso. Incluso la Fiscalía puede estar integrada dentro de las competencias que pueda tener para todo el tema de lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Al sistema de salud y a los entes territoriales los va a vigilar específicamente la Superintendencia de Salud. Con el señor Superintendente hemos hablado mucho del tema y ya tiene claro su operativo para trabajar en esa vigilancia. Y también muy importante, vamos a tener, señor Presidente, según sus instrucciones, una auditoría externa, independiente y privada con una agencia auditora para que nos haga toda la evaluación permanente del proceso de la vacuna y produzca los documentos independientes, autónomos, que a los colombianos le den esa tranquilidad. Muchas gracias, ministro. Fernando, ¿qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Armando Olarte y mi pregunta es ¿cuáles son las vacunas que aplicarían primero en el país? La pregunta que hace Armando es muy importante, ministro, porque tenemos COVAX, tenemos AstraZeneca, Sinovac en las primeras líneas. ¿Por qué no hablamos un poquito de cómo va a ser en las distintas fases? Porque lo hemos presentado varias veces en Prevención y Acción, pero el esquema de distribución también con respecto al tipo de vacunas. Sí, presidente, nosotros hemos hecho negociaciones bilaterales, o sea, directas con las empresas productoras y multilaterales a través del mecanismo COVAX. Por este mecanismo COVAX nos pueden llegar diferentes tipos de vacunas. Las que hasta ahora están definidas que nos llegarán serán de Pfizer y de AstraZeneca. En las negociaciones directas tenemos también Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y más o menos la secuencia que vamos a tener son primero las de Pfizer, después vendrán Sinovac y AstraZeneca muy cercanamente, probablemente en algún momento entren las de Janssen, seguramente en el segundo semestre, y también tenemos en tiempo las vacunas de Moderna. Es posible que lleguen a través de COVAX otros tipos de vacunas que se desarrollen para el segundo semestre, pero ese es más o menos el esquema en el cual estamos proyectando el ingreso de vacunas al país y la administración a la población colombiana. Bueno, y también nos acompaña hoy en Prevención y Acción la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Y así como hablamos de vacunación masiva, también tenemos que hablar de reactivación segura. Nuestra vicepresidenta ha estado también en distintos puntos de la geografía nacional acompañando el ejercicio de reactivación segura a los entes territoriales. Estuvo esta mañana también en el departamento de Córdoba, además impulsando todos los protocolos de bioseguridad en todo el sector de comerciantes que están en proceso de formalización. Así que, vicepresidenta, hablemos de cómo ha sido también esta experiencia reciente en otros lugares del país, el acompañamiento, el trabajo con las cámaras de comercio y algo que también sé que es de su corazón, este proceso para ayudar a la transformación productiva y llevar más personas a la formalización laboral. Presidente, muchísimas gracias. Saludo a todos mis compañeros de gobierno y a todos los colombianos para decirle que de verdad este es un año en el cual todos los colombianos vamos a recuperar la esperanza, la alegría de vivir, el futuro, pero sobre todo también todos vamos a construir juntos confianza, porque fíjese que simultáneamente con todo este proceso de vacunación, con la logística, la organización, la transparencia con la cual usted y el ministro han organizado todo el proceso de vacunación, estas auditorías independientes de las que hablaba el ministro y que muestran realmente que todo se está haciendo con dedicación y con mucha transparencia. Al mismo tiempo estamos trabajando en esta reactivación de la economía, en la recuperación, pero sobre todo entendiendo, presidente, que nuestra primera etapa es lograr reactivar lo que se frenó durante todo este confinamiento. Y en esta reactivación que lidera usted, en la que estamos todos los lunes con los distintos ministerios sectoriales, pues tenemos esta inversión de 135 billones de pesos, 550 proyectos en infraestructura para generar más de 2 millones de empleos, proyectos para lograr trabajar por los más pobres, por el campo colombiano. Y allí, por ejemplo, en el caso de infraestructura, presidente, donde tenemos más de 79 proyectos que van a generar más de 900.000 empleos, proyectos de infraestructura que estaban aplazados hace años. No solamente todas las 4G, sino también proyectos como el Canal del Dique, la malla vial del Valle del Cauca, acelerar la primera línea del Metro de Bogotá. Y todo esto, presidente, de la mano con invertir en la infraestructura rural. Por primera vez al Invías se le ha dado 1.5 billones de pesos en estos 2 años para invertir en las vías rurales, para que el campesino pueda sacar sus productos. Pero también, presidente, esto hace una apuesta de más largo plazo. Y hemos dicho reactivación y repotenciación,
Porque fíjese usted que durante los últimos 5 meses del año pasado ya vimos los primeros efectos de esta reactivación. Bajamos el desempleo en 8 puntos, bajamos del 21% al 14%, y así comenzamos este año con mucho entusiasmo. Desafortunadamente estos cierres indiscriminados, la verdad los pico y placas, todas las medidas que tomaron algunas alcaldías frenaron un poco el proceso a finales de enero, y este es un momento en donde todos juntos, empresarios, alcaldes, el gobierno nacional, todo el liderazgo suyo, tenemos que apuntar en la misma dirección. Recuperar la economía es evitar la pobreza de los colombianos, es recuperar los empleos, es pensar en las familias. Y por esa razón, presidente, pues este es un trabajo que también en esa segunda etapa está mirando a cómo vamos a lograr nosotros que todos los sectores de la producción colombiana sigan creciendo de manera sostenida, y eso es lo que hemos llamado la repotenciación. Tenemos que lograr que el aparato productivo colombiano salga con una potencia adicional, a conquistar el mercado internacional, a generar más empleos, a generar más exportaciones. Nosotros hemos venido trabajando, presidente, con los 86 gremios de la producción nacional en la revisión de esos 22 pactos por el crecimiento, y estamos haciendo ahora un ejercicio con los gremios para lograr que cada uno de ellos, de aquí al año 2030, esté realmente en los primeros 30 lugares a nivel mundial en producción, ventas, exportaciones y ojalá también empleos. Estamos haciendo una apuesta grande porque esa competitividad internacional signifique riqueza, empleos en todos los rincones de Colombia, en la industria, en la agricultura, en la agroindustria, en la economía sostenible. Presidente, esta mañana estábamos, como usted dice, en Montería, allá precisamente en toda esta reactivación en algunos sectores de la producción, pero también haciendo una apuesta por la informalidad, porque tanto como nos preocupa el 52% de esta economía que está conformada por empresas formales, igual nos preocupa ese 48% de personas informales, y en estos proyectos piloto ya con 11 alcaldías estamos trabajando para darle a la población informal la oportunidad de hacer el tránsito hacia la formalización, dándoles capacitación, ayudándolos a organizarse en cooperativas, con asociatividad tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas, ayudándoles a que tengan acceso a la financiación. Y estamos muy contentos, presidente, porque es que es Montería, es Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, Neiva, ciudades que tienen en este momento más de un 50% de informalidad. De hecho, ayer comenzamos también en Bogotá, en algunas de las localidades, porque acá, por ejemplo, San Victorino, toda esta población informal necesita estar trabajando, y obviamente ellos están aplicando sus protocolos de bioseguridad. También, presidente, que nuestra apuesta es corto plazo, largo plazo, competitividad, innovación, sostenibilidad. Y un tema muy importante, presidente, ya termino, esta mañana también en Tolú, esa gran apuesta por el océano que usted nos pidió que incluyéramos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, el crecimiento de Colombia basado en este potencial de nuestros 2 océanos, industria de la pesca, astilleros, puertos, por supuesto también la investigación en la fauna, la flora que tienen nuestros 2 océanos. En fin, presidente, es mirar el futuro con esperanza. Eso que estamos construyendo entre todos se llama confianza, y apostarle a Colombia para esa inclusión de todos, los formales, los informales, los que están en las zonas urbanas, los de las zonas rurales, porque este país lo vamos a sacar adelante con trabajo y cuidándonos todos la salud. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y justamente también para abordar esa agenda de reactivación que nosotros lanzamos hace más de 6 meses, Compromiso por Colombia, donde tenemos inversiones que superan los 170 billones de pesos y donde además se traen recursos públicos, privados, público-privados. Hay una muy buena distribución también de vigencias futuras y integramos varios sectores buscando generar más de 1 millón de empleos. Hoy, en el documento COMPES que fue expedido, quedó prácticamente definida la línea y política pública de presente y de mediano plazo en lo que tiene que ver con reactivación y repotenciación económica. Esta política pública acompaña el Compromiso por Colombia y no solamente busca la asignación de recursos, sino también la transversalidad de todos los sectores de la administración, procurando
poner nuestra economía a crecer vigorosamente en este 2021. Antes de escuchar al doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, los invito a que conozcan esta política pública que le da alcance, le da además proyección a la reactivación y a la repotenciación de nuestra economía. Con la participación de empresarios, gremios, la academia y la sociedad civil, el gobierno estructuró y aprobó el COMPES de Reactivación Económica y Social. El documento contempla acciones apoyadas en un plan de inversiones por más de 135 billones de pesos para implementar una vacunación incluyente para todos, reducir la pobreza y la vulnerabilidad económica, cerrar brechas de género, de las zonas rurales y de ingresos, activar el empleo y apoyar la recuperación de las empresas. Entre las principales acciones incluidas en el COMPES se prevé, para apoyar a los hogares, generar 2 millones de empleos entre directos e indirectos, adelantar obras de infraestructura como vías terciarias y 4G, construir la base maestra para todo el Plan Nacional de Vacunación y su implementación, propiciar la permanencia de los niños en la educación y el pago de la matrícula de los jóvenes en instituciones de educación superior públicas, avanzar en la edificación de viviendas, financiar el acceso a las TIC en 10.000 zonas rurales y apartadas. Entre las acciones de política para las empresas sobresalen la financiación de proyectos en el sector agropecuario, en actividades artísticas, en la administración pública y en servicios profesionales. Este documento COMPES tiene muchas más acciones enfocadas a reactivar la economía del país en los próximos 5 años, que pueden ser consultadas en la página web del Departamento Nacional de Planeación, www.dnp.gov.co. Presidente, buenas noches. Un saludo muy especial a los colegas y a todos los colombianos que nos están viendo en este momento. Efectivamente, es un honor para mí, como director de Planeación Nacional, confirmar que hoy fue aprobado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, el documento que da los lineamientos, que crea un sistema de información para hacerle seguimiento a cada uno de los pesos que están en los más de 150 billones de pesos del plan de inversiones, del plan de reactivación y repotenciación económica. Este COMPES, que fue creado con el liderazgo del presidente, quien preside el COMPES del Consejo de Política Económica y Social, y que por supuesto confluyen todas las carteras y los ministerios, y recibimos múltiples intervenciones de parte del sector privado, tal como lo mencionaba la vicepresidenta. Es hoy una realidad. Este documento da los lineamientos en 4 compromisos. Yo rápidamente, presidente, quiero mencionarlos. El primero, ese compromiso por Colombia que usted le propuso a los colombianos el año pasado, el 20 de julio, hoy están ya en implementación. Primero, el compromiso por el empleo. Queremos volver a una tasa de desempleo cercana a la que teníamos en la etapa prepandemia. Hemos pasado de tener cerca de 20% de tasa de desempleo a seguir acercándonos. Este plan genera empleo, genera inversiones y volveremos a esa tasa. Segundo, el compromiso con los más vulnerables. Ahí creamos programas como Ingreso Solidario, implementamos de manera más ágil, más rápida, para combatir los efectos de la pandemia, el programa de compensación y devolución del IVA. Eso nos permitió duplicar el número de hogares que reciben una transferencia monetaria. El tercer compromiso es el compromiso con el crecimiento más limpio. Tenemos, por ejemplo, las inversiones necesarias para llegar a los 180 millones de árboles, que nos va a permitir mitigar la deforestación que ha sufrido los recursos naturales en Colombia en las últimas décadas. Y cuarto, el compromiso con el sector rural. Este documento de política pública no solo permite hacerle seguimiento a cada uno de los centavos, sino que adicionalmente está creando, por ejemplo, un informe. El próximo 20 de julio, por instrucción del presidente, presentaremos, adicionalmente al informe del Congreso, que es anual por ley, presentaremos un informe del Compromiso por Colombia. Cómo va cada una de las licitaciones, cómo va cada uno de los proyectos, cómo ha sido invertido cada uno de los recursos que están en este ambicioso plan, y que por supuesto también redundarán en mayor crecimiento económico. Ojalá veremos nuevamente tener una tasa de crecimiento cercana al 5%, pero también mejorará la calidad de vida de cada uno de los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Rodríguez. Y el señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, también nos acompaña hoy en Prevención y Acción. Hoy es un día muy especial porque hoy las voces del mundo se unen para rechazar el trabajo infantil.
Hemos tenido avances en nuestro país y avances en el continente, pero esta es una causa de todos los días, no solamente para denunciar, sino también para sancionar a quienes abusan laboralmente y que busca emplear a los niños. Este tipo de prácticas que han sido rechazadas internacionalmente a través de múltiples convenciones en nuestro país, no solamente se rechaza categóricamente, sino que se fortalece la capacidad de inspección para evitar que esto ocurra. Ministro Ángel Custodio, hablemos no solamente de este gran reto, también en medio de la pandemia, porque hemos visto que el propio secretario general de Naciones Unidas alerta que en el mundo la situación de la pandemia también ha traído consigo un aumento del trabajo infantil. Pero hablemos también de las políticas que se vienen implementando a través del Servicio Público de Empleo para darle más oportunidades laborales a otros colombianos, a colombianos jóvenes, a colombianos que están buscando también en medio de la pandemia tener esa oportunidad laboral deseada. Presidente, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los colombianos y saludo aquí a mis compañeros de gabinete, a la señora vicepresidenta. En primer lugar, presidente, hoy en el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, Colombia sigue con ese compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo. Es un compromiso no solamente del gobierno, es un compromiso de la sociedad, del Estado colombiano. Y en ese sentido nosotros hemos venido avanzando, señor presidente. Nos habíamos comprometido en bajar la tasa de la eliminación del trabajo infantil al 5.5%. Hoy estamos en 5.4%. Hemos rescatado más de 58.000 niños en esta situación. Y conjuntamente con el Ministerio de Educación seguiremos trabajando en esa misma línea. Estamos en este momento capacitando a todos nuestros directores territoriales, a todos nuestros inspectores de trabajo, fortaleciendo el sistema de registro a través del Ministerio de Educación para determinar la caracterización de estos niños y seguiremos en la tarea de rescatar. Un niño que trabaje es privarlo de todos sus derechos de salud, educación, recreación. Este es un compromiso que seguiremos ahondando, señor presidente, y estaremos seguramente cuando termine el año rompiendo las metas que habíamos trazado. Una pregunta también, hablemos del Servicio Público de Empleo en el marco de la pandemia, ministro. ¿Cómo están también los avances en seguir ubicando personas que entran a través de la plataforma? En este momento hemos venido avanzando en dos áreas, presidente. En primer lugar, técnicamente, tecnológicamente, estamos fortaleciendo el Servicio Público del Empleo y fortaleciendo el Sistema Nacional de Cualificaciones para que el Sistema Público del Empleo se convierta en el instrumento para lograr introducir en el mercado laboral todas esas necesidades de muchos colombianos y para ello, conjuntamente con el SENA, estaremos encontrando las posibilidades. Hemos venido trabajando en un proceso en todas las empresas en Colombia y lo iniciamos hace 2 semanas en Boyacá. Sentamos a los empresarios, qué oportunidades laborales tenemos y conjuntamente con los trabajadores qué oportunidades tenemos y con el Servicio Público del Empleo en esa formación, en esa capacitación, encontrar ese match, esas posibilidades. En eso estamos avanzando, estamos comprometidos para el año 2020 en llegar a 600.000 nuevos puestos de trabajo a través del Servicio Público del Empleo, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Ángel Custodio. Nos acompaña también desde nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, la doctora Susana Correa, la directora del DPS, quien está al frente también del ejercicio de reconstrucción de Providencia. Doctora Susana, el DPS, los programas sociales, tenemos la devolución del IVA, tenemos ingreso solidario, jóvenes en acción, familias en acción, también la distribución del programa de atención al adulto mayor, programas sociales que ayudan a combatir la pobreza y que son efectivos. Yo quisiera que abordáramos cómo están los ciclos de pago que tendremos con estos programas, pero antes de que usted nos hable, quiero que los colombianos vean este testimonio de los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Cuando asumimos el reto de alcanzar la equidad, aún sin imaginar los estragos de una pandemia, en Prosperidad Social entendimos que la articulación de los programas y recursos permite atender a los hogares vulnerables de manera integral. En un tiempo convulsionado, nuestros programas crecieron y otros fueron creados. Con nuestros 5 programas de transferencias monetarias, familias y jóvenes en acción, compensación del IVA, ingreso solidario y Colombia Mayor,
llegamos al corazón de quienes más lo necesitaban. Soy madre cabeza de familia. Gracias a Dios cuento con la fortuna de estar en Familias en Acción, la cual me ha servido bastante porque recibo la devolución del IVA y el giro extraordinario. Gracias a ello he podido darles de comer a mis hijos y he podido tener un sustento para pagar un arriendo. Hemos recibido un manejo de vida más por nuestros hijos, porque nos dan para el estudio, que para los pasajes, que para el cuaderno, para el uniforme. Gracias a Prosperidad Social hemos tenido esa calidad de vida más mejorada. Prosperidad Social llega a millones de hogares, atendiendo a los más vulnerables, apoyando a emprendedores. Somos la cooperativa Centro Industrial Textil de Popayán. Actualmente se benefician familias vulnerables, estrato 1 y 2 y población víctima del conflicto armado. Hoy es una realidad con el apoyo y financiamiento de Prosperidad Social, Presidencia de la República, el SENA, Gobernación del Cauca. Fortaleciendo la esperanza, acompañando a los visionarios, construyendo el futuro. Contentos, agradecidos pues, con el Departamento de Prosperidad Social por habernos tenido en cuenta para ejecutar esta obra acá, pues, que es una obra de mucho impacto social a nivel de toda la comunidad. Este año seguimos trabajando para seguir siendo la entidad más cercana a los colombianos. Bueno, doctora Susana, entonces hablemos de estos giros y los cronogramas para lo que nos queda del mes de febrero y el mes de marzo. Presidente, un saludo para todos los compañeros de la mesa y a todos los colombianos. Mil bendiciones. Quiero empezar, presidente, con la Dirección de Infraestructura Social. Vamos a construir en este año 230 proyectos de esos 1.800 que se presentaron en la convocatoria, de alrededor 850 municipios que participaron en ella. De esos 230 proyectos, vamos a beneficiar a 2 millones de colombianos y a generar 9.900 empleos directos e indirectos. En el año 2022 seguiremos también con estos proyectos y llegaremos a 550 proyectos, generando alrededor de 18.000 empleos directos e indirectos y llegando a 4.500 beneficiarios. No puedo dejar, presidente, de contar sobre Dirección de Inclusión Productiva, porque lo acabamos de ver en el video. Nuestros programas IRACA, Emprendimiento Colectivo, Mi Negocio, FES y Manos que Alimentan tendrán una inversión en el año 2021 de 200.000 millones de pesos. Y así como lo hemos visto en este video, tenemos 2 emprendimientos, el Centro de Confecciones Cosetexpa en la ciudad de Popayán, que tiene vinculadas a 85 mujeres cabezas de familia, pero además puede llegar a generar alrededor de 500 empleos. Y el otro, presidente, el Taller de Confecciones Cooperativa de Mujeres Emprendedoras en el Futuro de Tumaco, que también tendrá una generación de alrededor de 55 empleos directos. Pero de todas maneras, yo sé, presidente, que a usted transferencias monetarias condicionadas es bastante importante. Y ahí lo que tenemos es que estamos llegando a más hogares colombianos. Estamos llegando alrededor de 9,5 millones de hogares colombianos con nuestros programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de IVA, Colombia Mayor e Ingresos Solidarios. En Familias en Acción empezará su dispersión en el mes de marzo y llegaremos a 2.200.000 familias con una inversión de 1.8 millones de pesos. Este programa, presidente, vamos a aprovechar en el mes de abril y vamos a hacer la transición a la cuarta fase. Los beneficiarios deberán tener 2 condiciones, que tengan SISBEN 4, pero además que entren en el proceso de inscripción que vamos a hacer a lo largo de todo el país. En relación a Jóvenes en Acción, también su dispersión empezará en marzo de este año y lo que vamos a llegar es a 102.000 nuevos beneficiarios de Jóvenes en Acción. El año pasado llegamos a 209.000 y la gran noticia, presidente, es que este año 2021 estamos llegando a más de 530.000 beneficiarios en nuestro programa Jóvenes en Acción, cumpliendo toda la meta del cuatrenio. En devolución de IVA, otro programa que también empieza su dispersión en el mes de marzo, pero como son sus instrucciones, presidente, ya no va a ser solamente 1 millón de beneficiarios como fueron el año pasado, va a ser 2 millones de beneficiarios, cada uno recibirá 70.000 pesos bimestrales. ¿Y de dónde podemos escoger? Vamos a escoger este millón de nuevos beneficiarios de este programa.
Pues los primeros son definitivamente la población colombiana que aún se encuentre en situación de vulnerabilidad y pobreza y no haya recibido ninguno de los programas sociales del Estado, pero además los más pobres que hoy están en ingreso solidario, que completarán esos 2 millones entonces de beneficiarios de devolución de IVA. En Colombia Mayor quiero contarle, presidente, y contarle a los colombianos una gran noticia que usted nos dio, y es que en los primeros 6 meses de este año 2021 habrá también pago extraordinario. Cada adulto mayor en el programa Colombia Mayor entonces recibirá mensualmente 160.000 pesos. La dispersión empezará mañana del mes de enero y recibirá cada uno de estos adultos, como lo dije anteriormente, 160.000, pero la dispersión del mes de febrero también empezará en este mes y empezará en la última semana de febrero. En relación a ingreso solidario, presidente, aquí tenemos que ver que el último ciclo de pagos del 2020 terminó el 30 de enero. Entonces, este ciclo de pagos empieza el 22 de febrero y va a tener un acumulado de enero y febrero. Los dos, 320.000 pesos, le llegarán a cada uno de los colombianos beneficiarios de ingreso solidario. Y con una instrucción suya, presidente, ya tenemos el cruce con el RUD, el Registro Único de Damnificados de la ciudad de Providencia, en donde ya hemos identificado 500 nuevos beneficiarios para nuestro programa Ingreso Solidario en esta ciudad. En San Andrés también tendremos, en la isla de San Andrés también tendremos algunos de ellos, pero todavía no hemos tenido el RUT terminado para poderlo cruzar, así que lo anunciaremos próximamente, presidente. Gracias, doctora Susana. Yo creo que queda claro, además, esta dispersión importante de los programas. Mañana también estaremos haciendo pedagogía sobre la dispersión de estas herramientas tan importantes de política social y ese mensaje que es claro y contundente. El año pasado le devolvimos el IVA que pagan las familias más vulnerables a 1 millón de familias y empezamos este año 2021 con 2 millones de familias a las cuales se les devuelve el IVA que hoy están pagando por cerca del 53% de los productos de la canasta familiar. Se les devuelve a 2 millones de familias ese IVA y con esto esas familias vulnerables terminan prácticamente no pagando ese impuesto. Así que esa devolución a 2 millones de familias está en este momento en dispersión en todo el territorio nacional. Un gran logro de la política social. Ministro Ángel Custodio, un tema que no se nos puede quedar por fuera, las unidades vocacionales empresariales. Ayer firmé el decreto 154 del año 2021. Este decreto le permite a las empresas también dar un paso muy importante en la formación vocacional de los empleados. Antes de escucharlo a usted, quiero que las personas que nos acompañan en sus casas conozcan en qué consisten las unidades vocacionales empresariales que nacen con el decreto 154 del 2021. Las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa UVAE son un mecanismo dentro de las empresas que busca desarrollar capacidades para el desempeño laboral de los trabajadores mediante formación complementaria. Este proceso permite que las empresas ahorren tiempo y dinero en la capacitación del recurso humano con formación pertinente para funciones relacionadas con las necesidades específicas de la empresa. Hasta hoy, en estas unidades solo se podía recibir formación para trabajo en alturas. Con el nuevo decreto 154 de 2021, se amplían los tipos de formación que se imparten en estas unidades, con los estándares de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad que el Ministerio del Trabajo expedirá el 1 de julio de 2021. Ahora las empresas interesadas en capacitar a sus trabajadores y aprendices en las áreas que les son pertinentes lograrán hacerlo en las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa UVAE, que podrán crear en la organización. Estas unidades deberán contar con los elementos necesarios para la formación con calidad, como ambiente de aprendizaje, equipos de entrenamiento, personal idóneo y un plan de capacitación con estructura de contenidos, conocimientos y competencia. Tendrán gratuidad en la capacitación, porque no generarán costos a los beneficiarios del aprendizaje.
Esos costos serán asumidos por el empleador. La capacitación impartida a través de las UVAE podrá realizarse en alianza con el SENA, las cajas de compensación familiar y las instituciones de capacitación y formación acreditadas, de acuerdo al sector económico al cual se dirija la formación. Esta nueva realidad permitirá mejorar las competencias y el desempeño de los trabajadores. Podrá satisfacer las necesidades de las empresas y mejorar su productividad. Presidente, en medio de la reactivación económica, hoy se firmó el decreto 154, que efectivamente busca que las empresas asuman la capacitación de sus trabajadores. ¿Quiénes se van a beneficiar? Obviamente la empresa, porque va a aumentar su productividad, la competitividad. Pero los trabajadores, lo más importante, al recibir esta capacitación, al recibir esta formación, van a tener la posibilidad de que les certifique la empresa esa actividad académica que va a recibir y le va a servir para su hoja de vida y todo lo que tiene que ver con su vida laboral de ahí en adelante. Vamos a tener también la oportunidad de que todos los gremios se puedan asociar y de esa manera resolver muchos de los temas de capacitación. Hoy solamente hay unidades vocacionales de aprendizaje para alturas de alto riesgo y aquí queremos llegarle a todas las actividades y es gratuito para el trabajador. Es un proceso de inserción laboral y que nos permite capacitar dentro del proceso de formación laboral que es la política de este gobierno. Muchísimas gracias, ministro Ángel Custodio. Unidades vocacionales de aprendizaje empresarial. Este decreto 154 de 2021 también expande esta modalidad a través de la cual se mejoran las oportunidades, la capacitación de los trabajadores en nuestro país. Y los dejo con un mensaje de autocuidado. Todos tenemos que contribuir con responsabilidad. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción y seguimos abordando la conversación de la vacunación masiva y también la reactivación segura de Colombia. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Proteja su vida y la de los demás. El autocuidado es la fórmula contra el coronavirus. Cumplamos los protocolos en casa y con nuestros familiares. Reducir contagios es tarea de todos. Sigamos el camino de la responsabilidad.